tema a presentar es propiedades del catalizador en fase sólida, área interfacial y estructura. Catalizadores soportados. Un catalizador sólido soportado suele estar conformado por tres componentes. En esta tabla se presentan los tres componentes que componen este catalizador. Fase activa, y como tipo de material tiene metales, óxidos metálicos, sulfuros y algunos ejemplos. En promotor se desglosa en dos: textural y químico. Estos en el tipo de material son óxidos metálicos, los dos, y los ejemplos. Y por último, soporte. Aquí entran óxidos metálicos o carbones estables y de elevada superficie específica, y los ejemplos correspondientes. Fase activa, su función es catalizar una determinada reacción química. Las fases activas pueden ser metales, óxidos metálicos, sulfuros metálicos o carburos metálicos. En el promotor, estos modifican las propiedades del soporte o de la fase activa. No son imprescindibles en la formulación del catalizador, y los promotores pueden clasificarse en dos grandes grupos: texturales y químicos. En los texturales facilitan la preparación de las fases catalíticas dispersas y permiten mantener el estado altamente disperso en las condiciones de reacción. Incrementan la estabilidad térmica. Y los químicos mejoran la actividad y selectividad de la fase catalítica. En el caso del soporte, su función es facilitar la dispersión y estabilidad de la fase catalítica activa. Debe tener una elevada área superficial, una adecuada distribución de tamaños de poros y una buena estabilidad térmica. La alumina es el soporte comercial más empleado en este caso. Las propiedades de los catalizadores sólidos. El diseño de un catalizador es una de optimización de propiedades físicas, propiedades químicas y propiedades catalíticas, y se presenta el triángulo de diseño del catalizador sólido, en los cuales se emplean las tres anteriores mencionadas: las propiedades catalíticas, que entre actividad, selectividad y estabilidad; las propiedades físicas, que entra resistencia mecánica, desarrollo superficial y poroso; y por último las propiedades químicas, que son composición química, centros activos y ácidos. El segundo tema empleado es catalizadores monolíticos no porosos. Los catalizadores monolíticos. Entre los diferentes catalizadores de flujo paralelo, placas, tubos, etc., los más utilizados son los conformados en estructuras unitarias que están atravesadas longitudinalmente por canales paralelos. Los monolitos son materiales cerámicos o metálicos con estructuras continuas que contienen muchos conductos o canales, en su mayoría paralelos o aproximadamente paralelos. En general se denominan catalizadores monolíticos cuando en las paredes de los monolitos se deposita la fase activa sobre una capa delgada del material apropiado para fijar. La clasificación de estos catalizadores. Los catalizadores monolíticos se pueden clasificar en dos tipos: catalizadores monolíticos incorporados y recubiertos. Los incorporados son donde los elementos activos se encuentran dispersos uniformemente sobre el conjunto de la estructura monolítica, la cual puede ser de carácter poroso. Y los recubiertos son donde los elementos activos se encuentran en una capa de material poroso. Por último se tienen los catalizadores soportados y no soportados. Los soportados, en este caso el catalizador, que generalmente es un metal, se encuentra disperso sobre un material menos activo que el propio catalizador llamado soporte. Un ejemplo industrial de este tipo de catalizadores es el catalizador de platino, soportado en la alumina, empleado en la reformación del petróleo. En el caso de los no soportados, este tipo de catalizadores en general son metálicos y no requieren de un soporte para su funcionamiento, como por ejemplo el platino utilizado para la oxidación del amoníaco.